Bueno, vamos a ampliar el concepto de lo que es una función. Ya tuvimos una pequeña introducción. Ahorita vamos a ampliarlo porque precisamente este curso se trata de programación funcional. Y entonces ya sabemos, una función es un pequeño programita que logra un pequeño objetivo. ¿A través de qué? A través de la entrada de unos parámetros o de unos argumentos, a través de un conjunto pequeño de instrucciones y a través de un resultado, una salida pequeñita, que unido con otras funciones nos genera la aplicación que quiera. Entonces, ¿qué tipos de funciones existen? Existen 4 tipos de funciones. En este curso solamente vamos a estudiar 2 tipos de funciones, pero existen 4 tipos de funciones. Y ya verán que son muy sencillos. Las funciones de cálculo, que son las funciones que hacen operaciones y entregan resultados. Las funciones de interfaz, que son las funciones que reciben datos y muestran datos. Las funciones de almacenamiento local, que son las funciones que toman datos y los guardan en el mismo computador en donde está funcionando el programa. Y las funciones de almacenamiento remoto, que son las funciones que toman datos y los guardan o los almacenan en un computador diferente al computador en donde está funcionando el programa. Así que veamos en la parte práctica. Como vamos a hacer un trabajo funcional, tenemos que dividir este programa en funciones. Lo primero que vamos a hacer es recordar el enunciado. Entonces, enunciado, construir un programa que permita leer un número y calcular su mitad. Vamos a asumir por un momentito de que es un gran objetivo. Entonces, este programa lo vamos a dividir en 2 funciones. La primera, la vamos a llamar la función de interfaz. ¿En qué consiste la función de interfaz? Una función de interfaz es una función que solo recibe y muestra datos. De manera que vamos a definirla aquí como la función de interfaz que va a recibir un numerito. Lo vamos a llamar num y lo que vamos a decir es que en pantalla solicite un número. Escriba un número y solicitamos ese numerito. Lo hacemos como queramos, ¿cierto? Que quede lo más estético posible. Y aquí le vamos a decir que reciba un número por el teclado, por supuesto, y que lo almacene en la variable o argumento num. Eso lo hacemos en este lenguaje de esta manera. Le decimos almacene en la variable num lo que entre por el teclado. ¿Correcto? Listo. Y ya sobre esa base, como ya tenemos el número almacenado, entonces vamos a llamar a una función que permita calcular la mitad del número, asumiendo que es un gran objetivo. Pero antes de eso, vamos a decir, recuerden qué hace la función interfaz: mostrar títulos y recibir datos, y mostrar datos también. Entonces vamos a escribir aquí la mitad de, y volvemos a hacer aquello que hemos hecho ahorita, num, y aquí le decimos es igual a, y aquí calculamos. Entonces llamemos a la función mitad num, que ya la vamos a cambiar, y le enviamos num. ¿Listo? Quedó la función. Miren ustedes que la sombra gris dice que ya quedaron los paréntesis completos. ¿Dónde está la función mitad num? No es la que hicimos ahorita. Ahorita esta es otra. Esta es otra función que vamos a decir que se llama función que calcula la mitad de un número. Y entonces aquí vamos a definir también una función, una instrucción de bind, la vamos a llamar mitad num. ¿Por qué? Porque así la llamamos aquí abajo. Aquí en esta parte la llamamos así. Bien, entonces mitad num, y va a recibir un argumento o un valor. Y vamos a decir que calcule, simplemente va a calcular el número dividido entre 2. Eso es lo que va a hacer esta función. Bien, ya tenemos entonces nuestro programa completo. ¿Qué tiene? Tiene una función de interfaz que pone títulos, recibe datos y muestra datos a través de las variables o argumentos, y una función de cálculo, se llaman estas, que son las que solo hacen cálculos y retornan el valor. Y se pregunta, ¿y cómo lo retorna? Automáticamente, automáticamente. Cuando se llama una función, él automáticamente retorna el valor. ¿Correcto? Entonces todo lo que vamos a hacer es simplemente verificar que la sintaxis se ha quedado bien. Como observan, se ha
coloreado indicando de que todo está reconocido y ejecutamos el programa. Solo que esta vez ya no vamos a llamar a la función mitad num, porque aunque la podríamos llamar, pero miren lo simple que queda. Digamos que llamamos a la función mitad num y al darle enter, pues sale un 10. En cambio, si llamamos a la función de interfaz y mandamos un número cualquiera, ¿el qué hace? Miren que lo que hace es que primero dice, escriba un número, tal y cual como se lo solicitamos aquí. Escriba un número y efectivamente le dice, lea un dato y guárdelo en la variable num. ¿Dónde lo lee? Aquí en esta cajita que automáticamente él pone. Supongamos que esta vez vamos a poner de nuevo el número 20 y le damos enter. Al darle enter debe aparecer la mitad de ese número que acabo de leer es igual a, y ahí es donde se va a esa función mitad num y calcula la mitad. Vamos a ver, démosle enter y efectivamente, miren ustedes que dice la mitad de 20. Entonces este aviso que sale aquí es el que le dijimos que pusiera. El computador solo obedece lo que le decimos. Luego a continuación ponga el número que leímos, aquí queda el número, ¿sí? Display num le indica, muestre el número que se leyó, vean aquí. Luego aparece el título es igual a, y aparece el título es igual a, y por último aparece, llama a la función mitad num y le envía el valor leído que es 20. Él lo carga aquí y calcula la mitad de ese número. Automáticamente esta función, automáticamente retorna el valor a donde fue llamado, que es aquí. Entonces, simplemente le decimos que muestre, de forma automática está mostrando el número 10, que es la mitad del número. Para mayor claridad, de pronto pudiéramos poner aquí un display para indicarle, muestre el resultado de esa función. Como aparece un nuevo paréntesis, entonces tendremos que poner un paréntesis que cierre la función. Veámoslo funcionando de nuevo. Vamos a decirle chequee sintaxis, listo, y ejecute. Y aquí todo lo que vamos a llamar es la función interfaz. Le enviamos cualquier valor, ¿por qué? Porque apenas él entra, lo primero que hace es que lee el valor que queremos. ¿Bien? Entonces escribe un número, supongamos que es el 30, y al darle enter, efectivamente sale que la mitad de 30 es igual a 15. ¿Cierto que es muy sencillo? Aquí simplemente tenemos una función llamada interfaz y una función que calcula la mitad del número. Vamos a la siguiente lección.